Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Ibrahim Selikol sorprende a todos con un misterioso mensaje nocturno que despierta rumores sobre su vida amorosa. Anoche, en un momento inesperado, el reconocido actor turco Ibrahim Selikol dejó a sus seguidores sin palabras con una publicación en sus redes sociales que generó un torbellino de reacciones. A las 0:47, compartió una imagen en blanco y negro, acompañada de una frase que tocó el corazón de miles: la soledad, mi herida más antigua. Jansk, en Eski Yaram. La reacción no se hizo esperar. En cuestión de minutos, su nombre se convirtió en tendencia en plataformas como Twitter y TikTok. Las fans comenzaron a preguntarse, ¿está pasando por una ruptura? ¿Acaso vuelve a sentirse solo tras el fin de su matrimonio con Mire Mutlu? Recordemos que la relación entre Ibrahim y Mire fue una de las más comentadas del mundo del espectáculo. Su separación, ocurrida en 2022, dejó una huella en los corazones de muchos. Aunque ambos optaron por mantener el respeto y la discreción, las palabras recientes del actor parecen abrir una ventana a su mundo interior. He aprendido a convivir con el silencio. Pero hay noches en que pesa demasiado, confesó Ibrahim en una entrevista pasada, cuyas palabras ahora resuenan con más fuerza. Lo más intrigante es que esta no es la primera vez que Ibrahim comparte pensamientos cargados de emoción en plena madrugada. Hace un mes, también escribió: algunas heridas no sangran, pero arden. En aquel momento, muchos lo interpretaron como una reflexión poética. Pero ahora, el contexto parece diferente. Las palabras de anoche transmiten un sentimiento más profundo, una especie de nostalgia que no pasa desapercibida. Los comentarios en su publicación se llenaron rápidamente de mensajes de apoyo, especialmente de mujeres que han seguido su carrera desde sus inicios. No estás solo, Ibrahim, muchas también llevamos heridas antiguas, escribió una usuaria. Otra comentó: tu vulnerabilidad te hace aún más especial. Y como si esto fuera poco, hubo una reacción que nadie esperaba. Su excompañera en la serie Bir Zaman Lar Kukurova, Hilal Altbilek, dejó un emoji de corazón roto en la publicación. Esto generó un sinfín de teorías entre los fans: ¿fue solo una muestra de solidaridad o hay algo más entre ellos? ¿Podría haber una historia no contada entre Hilal e Ibrahim? Un periodista del mundo del espectáculo, conocido por sus filtraciones acertadas, comentó esta mañana: no es casualidad que Ibrahim comparta mensajes de este tipo justo antes de comenzar un nuevo proyecto televisivo. Puede ser marketing emocional, pero también puede ser algo muy personal. Lo que sí es seguro, es que él sabe cómo mantenernos intrigados. Los rumores no tardaron en multiplicarse. Algunos internautas se dedicaron a analizar minuciosamente cada una de las interacciones recientes de Ibrahim en redes sociales. Otros rescataron entrevistas pasadas, buscando indicios de algún dolor persistente, una herida mal cerrada o quizás una nueva historia que aún no se ha hecho pública. La incertidumbre solo alimenta el misterio. A medida que avanzaba la madrugada, más celebridades comenzaron a reaccionar a su publicación. Actrices, músicos, incluso escritores, compartieron la imagen con frases como la soledad no discrimina o todos llevamos cicatrices invisibles. Este efecto dominó convirtió el simple post en un fenómeno mediático que trascendió los límites del entretenimiento para tocar fibras personales en sus seguidores. Pero lo que más llamó la atención fue un breve pero significativo movimiento en su lista de seguidos: Ibrahim volvió a seguir la cuenta de Mire Mutlu, su exesposa. Esto encendió aún más las alarmas. ¿Acaso está intentando una reconciliación? ¿O simplemente siente la necesidad de reconectar con una parte de su pasado que sigue viva en su interior? El entorno cercano del actor no ha hecho declaraciones, manteniendo el silencio como parte de esa estrategia que Ibrahim ha manejado siempre con elegancia. No es alguien que exponga sus emociones al azar. Cada palabra, cada gesto, parece tener un propósito. Y eso lo hace aún más fascinante para sus admiradores. En los días siguientes, distintos programas de televisión dedicaron segmentos completos a desentrañar lo que podría estar ocurriendo tras bambalinas. Algunos tertulianos opinaban que el actor se encontraba en una etapa de transición emocional, mientras otros insinuaban que todo formaba parte de una campaña previa al estreno de una nueva serie. Lo cierto es que, según fuentes cercanas a la producción de un próximo proyecto de acción-drama para una conocida plataforma digital, Ibrahim está en plena preparación de su personaje.
se trataría de un hombre marcado por la pérdida, la culpa y el aislamiento. Esto llevó a muchos a preguntarse si la publicación de esa madrugada era una forma de entrar en el personaje o si, por el contrario, era el personaje quien comenzaba a filtrarse en su vida real. Entretanto, en las calles de Estambul, no se habla de otra cosa. Los cafés, los programas matinales, los portales de noticias, todos comentan el enigmático estado emocional de uno de los galanes más queridos de la televisión turca. Las redes se han inundado de videos que recopilan sus momentos más emotivos en pantalla, y las visualizaciones de sus antiguas entrevistas se han disparado. Además, en un inesperado giro, una fuente anónima afirmó que Ibrahim fue visto recientemente en compañía de una conocida escritora de poesía contemporánea. Esto desató una nueva ola de especulaciones. ¿Se trata de una nueva musa en su vida? ¿O simplemente comparte con ella su proceso artístico y emocional? La escritora en cuestión, cuando fue consultada al respecto, solo dijo: hay almas que se encuentran en el silencio, y no necesitan explicaciones. Una respuesta tan poética como ambigua, que no hizo más que avivar la llama de la curiosidad pública. Por otro lado, en su cuenta de Instagram, Ibrahim compartió una historia 24 horas después de su polémica publicación. Era un video corto del mar rompiendo suavemente contra las rocas, acompañado de una melodía melancólica de piano. Sin palabras, sin contexto. Solo sensaciones. Esa imagen bastó para volver a colocar su nombre en los primeros puestos de tendencias. Los fanáticos han comenzado incluso a organizar una campaña con el hashtag #No está solo Ibrahim, donde comparten sus propias historias de soledad y superación, inspirados por la honestidad emocional del actor. Este movimiento ha sido aplaudido por psicólogos y terapeutas, quienes destacan la importancia de figuras públicas que visibilicen estados emocionales vulnerables sin temor al juicio social. Mientras tanto, los medios esperan con ansiedad cualquier declaración oficial, pero Ibrahim permanece en silencio. Un silencio que, como él mismo dijo una vez, dice más que 1000 entrevistas. Es evidente que, sea cual sea la verdad detrás de sus palabras, ha tocado una fibra colectiva. Su mensaje no solo expone su interior, sino que funciona como espejo de miles que también caminan con heridas invisibles, buscando comprensión más allá del ruido cotidiano. Lo que queda claro es que Ibrahim Çelikkol no es solo un actor con presencia física imponente y talento interpretativo. Es un ser humano que ha elegido compartir una parte de su vulnerabilidad con el mundo. Y ese gesto, en un ambiente tan expuesto y superficial como el del espectáculo, tiene un valor inmenso. El eco de sus palabras seguirá resonando por mucho tiempo. Porque en una época en la que todo se filtra, se grita, se comparte al instante, alguien que elige el susurro, la metáfora y el misterio, tiene el poder de detener el tiempo. Queridas seguidoras, no olviden suscribirse al canal y dejar en los comentarios qué opinan sobre esta misteriosa publicación de Ibrahim Çelikkol. ¿Creen que está enviando un mensaje oculto? ¿Hay una historia no contada detrás de estas palabras? Las leo todas, y nos vemos en el próximo video con más novedades del mundo del espectáculo. Hasta pronto.